Y ahora, una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a otro capítulo más, a otro segmento donde podemos compartir, donde podemos hablar directamente al corazón. Palabras simples, palabras bien simplificadas, ¿no es cierto? Pero tan profundos a nuestro corazón que por muchos libros que podamos leer, por mucha literatura, por muchos mensajes que podamos oír, pero si en nosotros aún no hay un nuevo nacer en Cristo, no hay una nueva naturaleza, de nada nos sirve tener tanto conocimiento. Me vino a la mente Nicodemo, ¿no es cierto? Nicodemo de noche saliendo a hablar con el maestro dice: reconozco que tú eres maestro, reconozco porque por las señales que tú haces, obviamente que eres maestro, pero te quiero hacer una pregunta, Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? La típica palabra o pregunta, ¿qué tengo que hacer? Siempre hay como una obra que tengo que hacer, siempre tengo que hacer algo para poder adquirir, porque él venía, ¿no es cierto? Él venía de tanto ritualismo, de tanta ceremonia, de tantas leyes y mandamientos. Entonces, para él era hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces, un hombre tan catalogado, un hombre tan importante dentro de la política, del Sanedrín, dentro de los fariseos, dentro de los judíos, tan importante, tan cotizado, ¿no es cierto? Porque Nicodemo era un fariseo destacado, ¿no es cierto? Su nombre en griego significa victorioso sobre el pueblo. Era miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos. La principal entidad gubernamental de los judíos en Palestina era de la Corte Suprema. Mire todos los títulos que tenía, todos los cargos que tenía, era parte de la Corte Suprema, conocido, ¿no es cierto? O sea, dentro del concilio era del concilio superior, ¿no es cierto? Y una autoridad política. Tenía mucha influencia, ¿no es cierto? Sobre todo tenía mucha influencia sobre la gente común, la gente que no conocía mucho, ¿no es cierto? Que la gente que no entendía mucho, ¿no es cierto? Tenía muchos seguidores, ¿no es cierto? Claro, porque donde hay ignorancia, donde hay falta de conocimiento, donde no hay un encuentro real con Dios o una responsabilidad en aprender, ¿no es cierto? Nos llama la atención cualquier persona, cualquier predicador, ¿no es cierto? Cualquier predicación, y lamentablemente vemos malas consecuencias al ver que más allá, ¿no es cierto?, de la justicia de los fariseos, ellos no podían alcanzar con su propia justicia, con sus propias obras, porque esa fue la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿no es cierto?, para poder llegar al reino de Dios y ver el reino de Dios? Y a mí se imagina a Jesús mirándolo, ¿no es cierto? Ver con todas las características que tenía este hombre, porque los fariseos mantenían un gran celo por la pureza ritual, en ceremonial, ¿no es cierto?
y de acuerdo con la ley mosaica, ¿no es cierto?, sus tradiciones que añadían a la legislación del antiguo pacto, y tenían muchos, ¿no es cierto?, eran hijos de Abraham, entonces tenían mucho por qué jactarse, por qué, es decir, jactarse por lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, y yo creo que Jesús lo mira así y dice, ¿sabéis, Nicodemo? Tenéis que nacer de nuevo. No, yo veo el título, yo veo grado, yo veo influencia, yo veo tantas cosas en ti, ¿no es cierto? Veo que eres del Sanedrín, un hombre importante, respetado dentro de la política, respetado dentro del concilio, ¿no es cierto?, respetado dentro de todas las tradiciones judías, un hombre muy importante del Sanedrín, un principal, ¿cierto?, entre los judíos. Te veo que, es decir, las tienes todas, pero déjame decirte que lamentablemente, si no naces de nuevo, no te sirve de nada. No, como diciendo, todos esos logros que él tenía, según que él tenía, ¿cierto?, no le servían absolutamente de nada. ¿Se imagina la cara de este hombre al ver la respuesta de Jesús diciéndole, ¿sabes, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. De la única forma que tú puedas ver y entrar, vivir en el reino de Dios, es que tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo yo volver de nuevo, ¿no es cierto?, a la matriz y nacer de nuevo, ir nuevamente, ¿no es cierto?, a la matriz de mi madre? Dice, bueno, y Jesús dice, siendo maestro y no sabes lo que estoy diciendo, no entiendes, no estás alineado realmente con todo lo que los profetas decían, ¿no es cierto? Es por eso que se dice que el creer en Dios y en vuestros profetas, porque los profetas anunciaron la venida del Mesías, anunciaron que el Mesías iba a nacer, iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y eso es lo que se cumplió. Eso es lo que se habla de cumplimiento, ¿no es cierto? No es cumplir la ley, sino que él vino a cumplir la ley, no cumpliendo de letra por letra, sino que él hizo el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Se cumplió la ley, se cumplió lo que los profetas decían, se cumplió, ¿no es cierto?, todo lo que se hablaba del Mesías. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, dice, no piensen que he venido a quitar la ley o para abrogar la ley o los profetas, o a los profetas también, ¿no es cierto? Jesús no vino a quitar la ley, y menos los profetas, y los profetas anunciaron su venida. Si los profetas hablaron de su venida, los profetas, por eso dice, creen los profetas, creen en Dios, ¿no es cierto?, y serás bendecido, ¿no es cierto?, y veremos, ¿no es cierto?, todo eso. Claro, porque los profetas hablaron de eso, los profetas hablaron de lo que se venía, que venía a sufrir, que venía a morir, que venía a resucitar al tercer día. Por eso, crean en los profetas, crean en Dios, ¿no es cierto?, y seréis prosperados, ¿no es cierto? Porque imagínense Nicodemo, él no era bendecido, él no era próspero en el sentido de que él hacía para poder, ¿no es cierto?, con su justicia, y dijo, ¿qué tengo que hacer? Se hablaba de hacer para ser salvo. Si cuando vino Jesús dijo, el que cree, es una acción de creer. Entonces había algo ahí en Nicodemo, y que Jesús le dijo, ¿sabí, Nicodemo? Tenéis que nacer de nuevo.
Yo veo los títulos, veo los grados, veo tantas cosas en ti, veo tantos puestos, veo tanto corona alrededor de ti, tanta influencia en la política, en el Sanedrín. Mucha gente simple, sencilla te sigue porque la ignorancia es atrevida muchas veces y la ignorancia se cree todo, ¿no es cierto? Y que Jesús le diga, sabí, para ver reino de Dios tenéis que nacer de nuevo. No, esto no se trata de cumplir, esto no se trata con tu justicia de hacer, sino de creer. Entonces todo un concepto equivocado de Nicodemo, de reino, ¿no es cierto? De hablar acerca de la venida del Mesías, de todos los profetas, los que habían dicho sobre del mismo. Dice, no piense que he venido para quitar la ley, y tampoco los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Ahora, ¿qué significa la palabra cumplir? Es el cumplimiento de lo que se escribió en la Escritura. Él no vino a cumplir, ¿no es cierto? Cumplir el sabbat, vino a cumplir esto, vino a cumplir esto otro. No, porque él ¿no es cierto? En pleno sábado, él fue y sanó, ¿no es cierto? Entonces, tantas cosas que había. Entonces, él vino a dar un cumplimiento de lo que se estaba escrito en el antiguo pacto, en lo que los profetas habían dicho de parte de Dios, ¿no es cierto? Es un cumplimiento. Cumplir es igual cumplimiento de la profecía. Jesús estaba diciendo aquí que él era el cumplimiento de la ley moral al mantenerse perfecto. Porque él fue perfecto. Él fue intachado. Él fue probado no para ver si realmente aguantaba o no iba a pecar. No, Dios sabía. Él sabía. Él confiaba en su hijo que no iba a pecar, ¿no es cierto? De qué estaba hecho. Él probó para mostrar que él no iba a pecar, que él era perfecto, que él iba a estar hasta las últimas, ¿no es cierto? Ahí en perfección. Entonces, el cumplimiento de la ley es el cumplimiento de las profecías dichas y habladas y profetizadas acerca de que venía la redención, que venía el nacer de nuevo, el poder cambiar esta naturaleza, ¿no es cierto?, carnal, a esta naturaleza, a una naturaleza divina, restaurada, justificada, limpiada, ¿no es cierto?, a través de la obra de Jesucristo, limpiar nuestros pecados. Dice, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia o vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, usted mira, ¿cómo va a ser mayor nuestra justicia si ellos cumplían la ley, cumplían el mandamiento, eran exigentes en su ritualismo, era gente que mantenían un gran celo por la pureza ritual y el ceremonial de acuerdo con la ley mosaica, sus tradiciones que añadían a la legislación del antiguo pacto. O sea, ellos eran, ¿no es cierto?, externamente, ¿no es cierto?, por fuera, ¿no es cierto?, cumplir y obedecer exteriormente en su propia justicia. Ellos, ¿no es cierto?, ¿quién puede alcanzar eso? Si ellos se encerraban, se mantenían aparte, ocultos, ¿no es cierto?, para no contaminarse, estudiaban, ¿quién puede ser mayor que esa justicia? Claro, porque la justicia de los fariseos era una justicia externa.
no tenían la justicia prestada de Cristo. Si usted y yo, si hemos creído, ¿no es cierto?, en el Hijo de Dios, y hemos creído, ¿no es cierto?, confiado en Él, en que Él es el Hijo de Dios, hemos obtenido la justicia prestada de Cristo. Hoy tenemos nuestra justicia, que es de Cristo. Soy justo, usted es justo, somos justos a través de la justicia de Jesucristo. Eso se le llama, ¿no es cierto? Los teólogos le llaman la justicia prestada. ¿A qué se refiere esto? Que no es una justicia nuestra, no es nuestra perfección, no es que yo tengo que ser perfecto para ser salvo y hacer obra para ser salvo, no, de ninguna manera. Después uno hace, ¿no es cierto?, al creer, cuando Dios nos llama, ¿no es cierto?, una de las cosas que nosotros podemos estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con la predestinación, en que Él nos eligió a nosotros. En que Él nos eligió a nosotros. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Quién hace el llamado? Nosotros. Yo llamé a Dios. Usted llamó a Dios. Nosotros llamamos a Dios. Le llamamos la atención a Dios diciendo, aquí estoy, Señor, acuérdate de mí. Nosotros lo buscamos, nosotros queríamos estar con Él, nosotros lo amábamos, de ninguna manera. Por eso que Él dice que vengan a mí, vengan. Él hizo el llamado, Él hace el llamado. Él se acerca, Él llama, nosotros venimos, ¿no es cierto? Se acerca y nos llama y nos convence, porque nosotros no podíamos convencernos con nuestra propia justicia, no podíamos convencernos ni tener revelación con una justicia humana, no podíamos tener revelación con nuestra perfección humana, que es mala, ¿no es cierto? Es imposible que el hombre pueda lograr, muy filósofo sea, muy inteligente que sea, pero no puede lograr nacer de nuevo, ni llamar la atención a Dios, ni decir que yo escogí a Dios, porque ni un justo, no había ni siquiera un justo, no había quien agradara a Dios, ni lo entendiera, ni lo amara, ¿cierto? Entonces Él dice, ¿y quién estaba cargado? Nosotros estábamos cansados, ¿no es cierto?, afligidos, avergonzados, llenos de pecado, muertos. Ningún muerto puede elegir, ni escoger, ni llamar a Dios. Ningún muerto, porque está muerto. Estábamos, ¿no es cierto?, estábamos cargados, ¿no es cierto?, y cansados. Esa era nuestra... ¿Qué cansado va a ir? ¿Qué cargado va a ir a buscar a Dios? Si no es por Dios que nos convence, si no es por Él que nos haya escogido, nos haya hecho dentro de su remanente, ¿no es cierto?, de aquellos que Él tenía predestinado desde antes de la fundación de la tierra. Entonces dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, de la única manera que podíamos superar la justicia de los fariseos dentro de su contexto religioso, de exigencia, recto, riguroso, ¿no es cierto?, como Pablo, ¿no es cierto?, llegó a perseguir, a matar por su religión. ¿Cómo podemos superar a eso? En ser recto, ser riguroso, tratar de hacer las cosas rectas con nuestra fuerza. ¿Cómo podemos llegar a ser mejor que ellos? ¿Cómo podríamos llegar a conocer esa capacidad de poder llegar a ser mayor? Con la justicia de Cristo.
porque Él fue perfecto, porque Él nunca pecó. Él fue probado para mostrar que Él no iba a fallar, que no iba a caer. Él fue probado para demostrar, ¿no es cierto?, que no iba a fallar, no iba a pecar. Con su perfección nosotros fuimos justificados. Y por eso que Jesús estaba diciendo aquí que Él era el cumplimiento de la ley moral al mantenerse perfecto. Porque Él cumplió, hizo un cumplimiento de todo, ¿no es cierto? Vino a morir, vino a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Se cumplió. Hubo un cumplimiento de las profecías. Y por eso que tenemos que creerle a Dios, por eso que tenemos que creerle a los profetas, lo que hablaron, lo que ellos testificaron a través del Espíritu Santo, para poder ver de tanto tiempo Dios hablando de la cruz, hablando del Salvador, hablando de la redención, del renuevo, hablando del verdadero descanso, del sábado. Todo estaba escondido en Cristo. Todo estaba escondido en Él. Si no vemos a Dios ahí en el antiguo pacto, no vemos a Cristo ahí, algo pasa. Algo que tenemos que chequear, si realmente he nacido de nuevo. ¿Puedo ver a Cristo en cada versículo? ¿O estoy viendo a un profeta y le creo más al hombre que a Dios? Y mi confianza está más en el hombre, o confío más en el que se habla, ¿no es cierto?, que en Cristo, ¿no es cierto? Todo lo que Él hizo un cumplimiento de lo establecido por Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos? De la única manera que podamos superar es con la justicia de Cristo. Es con la justicia eterna, perfecta de Cristo y suficiente. Y esa justicia no hace hacer obras, no hace que podamos ir constantemente nosotros siendo transformados a la imagen de Cristo, que mucha gente no quiere eso. La gente de estos tiempos no quiere eso. La gente, si usted le ofrece de todo, si usted a la gente le ofrece, va a ir por todo. La gente va a ir por todo, menos por transformación. No todo, no estoy diciendo que todo, pero un bajo porcentaje de gente, poca gente va para ser transformado a la iglesia, para que la imagen de Cristo vayamos de gloria en gloria. Poca gente. Mucha gente va, como lo hemos dicho muchas veces, va para que Dios le mantenga la pega, para que Dios le sane la guagua, y está bien. No estamos diciendo que eso está malo. Pero si nuestro interés solo es eso, y nuestra vida no está escondida en Cristo, si no hemos resucitado en Cristo, dice que si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Ese versículo es tan claro, es tan explícito en explicar, en decir que los que han sido resucitados realmente buscan las cosas de arriba, las riquezas de arriba, los tesoros de arriba. Y las cosas de abajo, Dios las va a añadir, Dios las va a dar. Pero si nuestra mentalidad, que la verdadera riqueza, lo que para mí verdaderamente grande es lo que está acá abajo, he perdido el concepto, es que algo pasa, algo no me he enchufado en algo no se ha conectado con lo que pasó en la cruz del Calvario. Algo pasa ahí, algo se ha desconectado, o no se ha conectado, no sé. Pero si para mí es mayor las cosas de abajo, si me está diciendo que si el que se había resucitado en Cristo, ¿no es cierto?, buscar las cosas de arriba y
no en las cosas de abajo, porque nuestra mirada está arriba, porque estamos escondidos en Cristo. El resucitado, el que ha nacido de nuevo. Si usted ve a Pablo, la vida para él era una gota. Imagínense, si Jesús dijo, no vale más la vida que todas estas cosas. Si para Pablo la vida, si Jesús que dio su vida, ¿no es cierto? Si Pablo que murió, ¿no es cierto? Y sabía que lo iban a matar, y no estaba en un hotel 5 estrellas, sino que estaba en la cárcel, húmedo, suciedad, infecciones, frío, humedad y tantas cosas, ¿no es cierto? Maltrato, y veía que su vida era una gota, pero la vida eterna, las cosas de arriba, eran para él un océano. Un océano. Si puede ver usted la película del apóstol Pablo, la última, véala. La recomiendo. Cómo nos ayuda ver qué es el evangelio del reino de Dios. Ver cómo él minimizó las cosas de abajo, no agrandó las cosas de abajo. Todo lo de arriba era él. Entonces, si realmente usted y yo hemos nacido de nuevo, nuestra mirada debe estar arriba. Nuestra mirada realmente debe estar arriba, no abajo. Y no lo estoy diciendo yo, solamente lo estoy repitiendo. Lo que dice la Escritura. Repitiendo lo que hablaron los profetas, repitiendo lo que dijo Jesús, repitiendo lo que dijo Pablo. ¿Y por qué lo digo? Porque vemos un gran número de gente que no está escondida, no está detrás de Cristo, no está detrás para ser transformado, no está detrás ahí para ir de gloria en gloria. No, su interés son otros, su expectativa solo la mirada hacia abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. Solo les importan las cosas de abajo. Es tan importante el poder hablar esto con bastante responsabilidad. Cada uno tendremos que dar cuenta de lo que hemos dicho, lo que hemos predicado, de lo que hemos hecho, de no haber corregido muchas cosas, ¿no es cierto? Todos tenemos que dar cuenta, los pastores, los maestros, y los maestros no están corrigiendo a su propio pastor, ¿no es cierto? Tendrán que dar cuenta porque ellos son los maestros están para corregir, indiferentes y independientes si el pastor de la iglesia X se enoja o no se enoja. Tiene que, obviamente con sabiduría, ¿no es cierto?, con amor, corregir. ¿Sabe pastor que esto está de más? El contexto de esto no es esto. El contexto es este, con respeto, porque esa es la pega del maestro. No es llenarse la cabeza con libros y jactarse que lee libros y que estoy tremendo, si no corregimos, si no sabe que esto vamos por un mal rumbo. Esto no es así. Si para eso el maestro, para eso Dios los puso ahí. ¿Para qué? Es como que faltara un maestro dentro de la obra. Si usted va a una construcción, llegan los pintores y no hubo nadie que quisiera el espantado, ¿no es cierto?, pastar, lijar, dejar impeque para que el pintor llegue y pinte. Falta. Si no está el ingeniero y están metiendo cualquier piedra, no, ojalá tiremos piedras redonditas, cosas que hagan ese juego abajo para los sismos. No me tiren cualquier piedra. Y esa es la labor, ser un constructor. Entonces, no es contender. Y yo siempre doy este ejemplo. Es como que alguien está construyendo y viene el ingeniero y dice, no, está mal eso. Pucha, usted viene a puro contender acá, po. Usted viene a puro pelear. A ti que te gusta pelear, a ti que te gusta... No es eso. Es que está malo el cimiento.
no es que el que está diciendo eso está hablando desorientadamente, o está en rebeldía, o está atornillando al revés. Estamos todos echando piedra y este está diciendo las cosas al revés. No, porque él es el ingeniero, él es el maestro. Entonces, cuando no hay una responsabilidad, cuando no están actuando los 5 ministerios, lamentablemente va a haber cosas que por fuera se ven bonitas, ¿cierto? Se ve florecida, se ven hermosas, ¿no es cierto? Si usted viera, si la gente veía a los fariseos, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Qué tremendo! El maestro llegaba con las campanas sonando, el maestro, el fariseo, el sumo sacerdote, el sacerdote, para ellos eran grandes eminencias. Pero Jesús le dijo sepulcros blanqueados. Jesús le dijo a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. No sacáis nada con tanto guardar ritualismo, ni guardarte, ni esforzarte. Podía hacer todo el esfuerzo, pero si no hay esa conexión de nacer de nuevo, no te sirve de nada. A mí se me imagina la cara de Nicodemo. Quedó pasmado que alguien le paró los carros de forma prudente, que alguien le encontró que no estaba caminando bien. Si todo el mundo lo celebraba, si todo el mundo se le inclinaba, si todo el mundo decía, oh, maestro, ¿ah? Oh, grande. Y más Jesús dijo, tenéis que puro que nacer de nuevo. Yo me imagino, y no lo hizo de mala onda Jesús. Jesús fue franco, fue honesto, con amor se lo dijo. Es necesario. Y si nosotros no tenemos una justicia mayor que la de Nicodemo, no podemos tampoco ver el reino de Dios. No, si tengo 20.000 hectáreas, Dios me bendijo. Tienes que nacer de nuevo. No estamos hablando de añadidura. No estamos hablando de la añadidura. Mucha gente tiene añadidura. No, lo que pasa, tengo 20.000 camiones, los tengo. Tienes que nacer de nuevo. Si tu justicia no es mayor que la de Nicodemo, no te sirve de nada. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre principal. Jesús diciéndole, tenéis que puro mejorarte. Y de la única forma que te podéis mejorar es que tenéis que nacer de nuevo. ¿Usted cree que a un hombre principal le faltaba algo? Tenía de todo. De todo. Una eminencia como esa, ¿no es cierto? Mucha gente daba. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No es como hice el bautismo. De repente hay tanta pelea por eso.
No es cómo fue mi bautismo, de qué forma lo hizo, sino que en quién recibí ese bautismo del agua, en quién me lavó mis pecados, quién me justificó, quién me redimió. Es importante eso. Entonces no había sido lavado en agua, no había sido limpiado. Y él podía mucho guardar la ley, pero aún así eran imperfectos. No se podía. Solo en Cristo podíamos ser salvos. Solo le dijo, para recibir la verdadera bendición solo tienes que nacer de nuevo. De la única manera de recibir la bendición, de nacer de nuevo, ¿no es cierto? Ustedes tienen de todo, tienen de acá y todo, pero la verdadera bendición de ustedes, ¿cómo la pueden recibir? Es nacer de nuevo. Y es la bendición más grande, es ver el reino, estar inscrito. Alégrense más de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Le dijo a Jesús a los 70, que venían con, no sé, se imagina un poco jactancioso. Jesús, se nos sujetaron los espíritus. Jesús, se nos sujetaron. Estamos, pero alégrense más. Le bajó el perfil a eso. ¿Es malo echar fuera demonios? No. ¿Es malo de que Dios nos use sanando? ¿O que alguien se sane? No. Todos necesitan sanidad. Todos necesitan ser liberados. Pero si nuestro énfasis está en eso, nosotros no vemos el fruto. No estoy diciendo el auto, estoy diciendo el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu, con sus 7 manifestaciones: amor, fe, ¿no es cierto? En haber nacido de nuevo. Si no se produce el dar fruto, si nosotros no está en que cada día llegar a la meta, como peleaba Pablo, corría Pablo, para llegar a la meta. ¿Para qué? Para llegar al supremo llamamiento. Eso es lo primero, eso es lo más grande. Supremo es, no hay un lugar más alto que eso, no hay un lugar más grande que eso. El llegar primero, el llegar ahí. No hay un lugar más alto que eso. Lo primero es lo primero. El resto son cosas que Dios añade. Son cosas que Dios añade día tras día. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Todo lo que hablaba del cumplimiento, no tenía idea. Todo lo que se hablaba del cumplimiento de lo que iba a venir, no tenía ni idea. Nosotros podemos cumplir ni agregar ni sacar una tilde, una jota. En nuestra propia justicia no podemos. De la única forma es que nosotros podamos apegarnos y sujetarnos y sentarnos en su justicia, que es la eterna. Nuestra justicia no es eterna. Nuestra justicia es una justicia externa. Se ve bonito.
Por eso les dijo, ustedes lavan el vaso por fuera, pero por dentro están podridos, están sucios. Se ven lindos por fuera. Claro, ¿y eso de qué quiere decir? Es que están basándose en su justicia externa, basándose en su propia justicia humana, pero no están basados en la justicia de Cristo. No pueden ver a Cristo en el Antiguo Pacto, no pueden verlo en ningún versículo del Antiguo Pacto, no pueden verlo, cuesta verlo. Entonces se resaltan más los profetas que lo que decían los profetas y de quién hablaban los profetas, pero resaltamos más al profeta que lo que el profeta hablaba de aquel gran profeta, el gran maestro, el gran apóstol, el gran pastor, el buen pastor. Entonces, ¿ve dónde enfatizamos? Eso, ¿dónde enfatizamos? ¿En qué parte enfatizamos más? ¿Enfatizamos en Él? ¿Nuestra predicación termina en Él? ¿O nuestra predicación termina en nosotros? Si Él es el buen pastor, si Él es el gran Salvador, el gran proveedor, ¿no es cierto?, que nos ayuda día tras día. Entonces, repito, los fariseos mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica. Eran pero rigurosos en eso. Sus tradiciones que añadían a la legislación del Antiguo Testamento. Jesús los condenó por su concentración excesiva en los aspectos exteriores de la religión, reglas y regulaciones, antes que ser transformado o tener una transformación interna, sino que ellos habían tenido una transformación externa. Mucha gente deja de fumar, mucha gente deja de beber, mucha gente deja de engañar a la mujer, muchos hombres dejan de engañar, o mujeres dejan de engañar al hombre, mucha gente se pone honesto, mucha gente deja de mentir constantemente. Y esos son cambios, ¿no es cierto? Son valores dentro de una sociedad. Mucha gente tiene conciencia, tiene criterio y no han nacido de nuevo. Mucha gente hace muchas obras muy buenas y su justicia humana es buena. O sea, ¿en qué sentido hacen justicia cuando ven algo, ¿no es cierto? Pero ante el Padre siguen siendo una justicia inmunda. A eso me refiero. Entonces mucha gente tiene un cambio exterior. Por eso mucha gente dice, yo no necesito a Dios porque yo cambié con esto, cambié con la pildorita, cambié desde que me fumé me lo fumé, me cambió la vida. No, del día que yo vi este árbol, entonces este árbol para mí es una esencia de cada vez que me acerco, cada vez que tomo de él la hierba y la tomo calentita, me cambió la vida. Y para mí ese es mi Dios, ese me ha sanado, vivo bien, no estoy con el colesterol alto, con la presión alta, estoy muy bien, estoy tontecito de la hierba tanto. Y su vida ahí, tranquilito. Pero es una justicia externa. No es una justicia prestada de Jesús. Entonces muchas veces vivimos con resultados externos, pero en nuestro interior no ha habido crecimiento, no se ve la imagen de Cristo. No se ve la imagen de Cristo. No es su interés ser transformado. Nacer del agua y del espíritu es igual que la limpieza y purificación.
de nuestros pecados, de nuestra condenación. El problema de ellos era que estaban convencidos del simple hecho de pertenecer al linaje físico de Abraham, ser hijo de Abraham. Muchos se jactaban de ellos. Oh, yo soy hijo de Abraham. Si usted ve, hijo de Abraham. Pero no les alcanzaba para ser salvos. No le alcanzaba para limpiar sus pecados. No le alcanzaba para tener la perfecta justicia. Y se jactaban en ser hijo de Abraham, de pertenecer al linaje físico de Abraham, ser hijo de Abraham, guardar una serie de mandamientos religiosos externos, los calificaba. Ellos creían que eso los calificaba a la entrada del reino, sin una transformación espiritual, sin un cambio. A mí a veces me complica hablar cosas, me complica hablar esto, porque mucha gente no entiende, no comprende lo que es el evangelio, no. Se habla mucho de ser moderno, se habla mucho de actualizarse, se habla mucho de lo posmoderno, la nueva estrategia, cosas, diciendo que no hemos alejado del mensaje, no hemos alejado del contexto, no hemos alejado de lo neto del evangelio. Y como tanta gente simple, sencilla, seguían a estos hombres que estaban perdidos y lo seguían, que Jesús le decía sepulcro franqueado, le decía tumbas que adentro están llenos de gusanos. Eso le estaba diciendo. Y mucha gente lo seguía. Mucha gente lo seguía. Porque la ignorancia es la puerta abierta para los falsos maestros. Para la gente que solamente tiene un cambio exterior, no un cambio interno. Entonces mucha gente cree que es salva porque cambiaron externamente. Antes andaban de short y ahora andan de corbata. No tengo nada en contra de la corbata, no. Creen que han nacido de nuevo porque sienten. Cualquier persona que entre siente que hay algo, presienten algo. Hay personas que han sido sanadas, ¿no es cierto?, dentro de una reunión y siguen su vida normal. Pero no había una transformación interna. Ya no es necesidad que sean cumplidos por los cristianos, ¿no es cierto?, sino que el cumplimiento, lo que hablamos al principio, el cumplir, ya fue el cumplimiento de la profecía. Y Jesús estaba diciendo aquí que Él era el cumplimiento de la ley moral al mantenerse perfecto. Perfecto. ¿Para qué quiere decir? Que en Cristo, al nacer de nuevo, es innato, es un instinto en que nosotros vamos desarrollándonos, vamos siendo transformados, se ve la imagen de Cristo, vamos produciendo obra, vamos teniendo fruto del Espíritu. Las 7 manifestaciones, el amor, la fe, vamos creciendo en eso. Vamos creciendo en eso.
carácter de Cristo. Entonces, Jesús fue directo al problema. Fue a Nicodemo y le dijo, ¿sabí? Está en un drama, está en un problema. Jesús fue directo al drama. Jesús fue directo al problema. Tenéis que nacer de nuevo. Tienes que apoyarte en la justicia mía. No tienes que apoyarte en tu justicia. Ni en que tú crees que eres perfecto y bueno, y tú pretendes afirmarte en esa perfección, entre comillas, en ese portarse bien, entre comillas, y pretendes afirmarte en eso. No te sirve. Estás en un problema. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, estás en un problema. Jesús le dijo, Jesús fue directo al medio del problema. Nicodemo, espera Nicodemo. Aquí veo tu currículum, veo tus logros, tus éxitos, tu fama, veo todo. Veo que has echado fuera demonios, veo que has liberado, veo que has hecho milagros. Veo tantas cosas aquí. Pero no sé. Si no has nacido de nuevo, no te puedo conocer así. No te puedo conocer de esa forma, que tú te bases en tu justicia. Así no te puedo conocer. Jesús le presentó el camino de salvación. A un maestro le presentó el camino de salvación, le predicó salvación. Primero le confrontó su problema, fue directo al problema y le dijo, esta es la manera de ser salvo. Lo evangelizó. Así de directo. Lo confrontó con su currículum. Perfecto, intachable, su currículo a un principal, una entidad gubernamental de los principales, ¿cierto?, judíos en Palestina, de la Corte Suprema, Concilio Superior, autoridad política, un destacado fariseo, un principal fariseo, que su nombre en griego significaba victorioso sobre el pueblo. Mucha gente lo seguía. Pero más Jesús lo confronta primero con su problema, le va directo al grano, va directo al problema y le presenta el mensaje de salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú no entras en mí, si tú no entras por esta puerta, en mi justicia, si tú no entras a través de mí, no a través de tu justicia, ni de hacer las cosas en tu propia justicia, en tu propia fuerza, no es ese el camino. Si tú no entras a través de mí, si tú no entras a través de mi perfección, que yo soy el cumplimiento de lo que los profetas hablaban, yo soy el cumplimiento de lo que se escribió. Yo soy el cumplimiento de lo que se escribió, lo que escribieron los apóstoles, lo que Lucas escribió cuando estaba en la cárcel con Pablo. Yo soy el cumplimiento de eso, yo soy el cumplimiento de los profetas, lo que hablaron de mí, lo que Isaías dijo de mí. El profeta Jeremías, imagínense, el profeta Jeremías hablando del Mesías. Y era pastor también, pero no pastoreaba a nadie, pero era pastor. Dios lo tenía con
en algo específico a él. Esa es la realidad del profeta Jeremías. No pastoreaba a nadie, pero era pastor. Entonces, a veces hay cosas que nos bloquean, que no... ¿Cómo? Dios trabaja a su manera. Dios trabaja como Él quiere. Él tiene su propósito. Dios usó a David, Dios usó a David como Él quiso usarlo, usó a Moisés como Él quiso usarlo. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Entonces, el problema es que enfatizamos al profeta, no lo que dijeron los profetas, al gran profeta, al gran yo soy, al Hijo de Dios. Y eso, estamos en un drama, porque no hemos visto la justicia eterna. Hemos estado por años en una justicia externa, humana, humanista, una justicia de carne, una justicia de carne. Y eso es complicado cuando no encontramos ese camino. Y cuando Cristo está en nosotros, todo realmente cambia, todo es transformado, todo es más liviano, todo es más fácil. ¿En qué sentido? En que depositamos nuestra confianza en Él, descansamos en Él, a pesar que pasamos dificultades, a pesar que a veces nos enfermamos, a veces vienen complicaciones, pero nuestro sostén es Él. Confiamos en Él. Y ahí vemos nuestra condición humana. ¿Quién somos? ¿Es tu justicia mayor que la que tenían los fariseos? ¿Estás en un problema en que no has nacido de nuevo? Y vuelvo a reiterar, yo me imagino a Nicodemo, un hombre que no le faltaba nada, pero se veía bendecido. Pero su mensaje estaba fuera de pacto, fuera de contexto. Sus predicaciones estaban fuera de contexto. ¿Por qué? Su enseñanza hablaba, pero no vieron nada, porque no habían nacido de nuevo. El único camino para ser salvo es nacer de nuevo. El único camino para ver el reino de Dios y ser salvo es Jesucristo. La única puerta, entrada, es la justicia de Cristo. No es tu perfección, no es tu justicia, no es tu humanismo, no es tu pensamiento, no es que yo creo, yo pienso así, no es pensar, no es creer, es haber tenido una transformación real, un cambio real. Y eso es lo que nos hace ser celoso, pero es un celo santo, no es un celo religioso, sino que hasta eso se transforma en un celo santo, donde existe respeto hacia Dios y a la obra de Dios, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos hablando, en lo que estamos predicando, en lo que hacemos y en lo que decimos. Que Dios nos ayude a entender esto. Que Dios nos ayude a poder comprender el mensaje simple. Ese, nacer de nuevo. Hacerle ver a la gente el problema. Porque es un problema
descansar en sí mismo. Es un problema edificarse en sí mismo. Es una tragedia. Son pérdidas, es una tragedia. Imagínense. Edificar en sí mismo por años. Y ver que la cosa no era por ahí. Construimos, edificamos, hicimos. Pero una mala base. Una mala base. Y la levadura es tan fuerte que usted echa un poquito de levadura, ¿no? Así Pedro con una pequeña levadura empezó a leudar a todos los que estaban ahí. Ya todos querían circuncidarse de nuevo. Todos querían volver al camino de la justicia humana. Todos querían volver de nuevo. No al camino de Cristo, no al camino de nacer de nuevo, sino que a esto de nuevo, al camino de Nicodemo de nuevo, al mismo sistema de los religiosos. Volver atrás de nuevo. Entonces, cuando un sistema es tan fuerte y alguien echa una levadura, se expande, se hace cultura. Y erradicar eso lleva años. Si enraizar hacer una cultura, enseñar algo, una doctrina y que quede ahí es años. Pero después cuando la queremos sacarla, es un montón de años de nuevo. Y nos dimos cuenta que la cosa no era ahí. ¿Por qué? Porque no consulté a nadie, no busqué un maestro, que me guiara. Yo recuerdo un hombre de Dios que fue a la sinagoga, me acuerdo, en aquellos años. Un hombre muy catalogado. Dijo, yo no ando sin mi maestro al lado. Y era el hombre, él era, ¿no es cierto? El ungido, como se decía, somos todos ungidos, y eso estamos claros, ¿no es cierto? Pero había una cultura, el ungido, y todo era como... Pero él bajaba eso y decía, yo ando con mi maestro al lado, que me corrige. Dios me puede usar por gracia, Dios me puede usar en el mensaje por gracia, pero si en algo me desvío del fundamento, ¿no es cierto?, de la piedra angular, que es Cristo, los profetas y los apóstoles, que edificaron, ¿no es cierto?, y escribieron esto. Si en eso no me afirmo, si en eso yo no me agarro y no me salgo de eso, solamente con un maestro al lado. Y por eso que de repente abusamos de las revelaciones. Y nos vamos en la bola y como que, es tremenda revelación. Y nos vamos con esa revelación y vemos que no anda ni por la tapa. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido medios negligentes, flojitos. Para llegar a la casa, no, porque tenemos que estudiar. Tenemos que tomar la Biblia, tenemos que leerla, tenemos constantemente leerla. Si uno no lee para hacer capo, uno no lee para jactarse, uno lee para que la imagen de Cristo vaya siendo transformándose en nosotros cada día más. Que la gente vea en nosotros a Cristo. Y por eso es que no hemos crecido, y por eso es que de repente andamos cojeando, de repente nos desviamos para allá, para acá, porque no hemos sido flojos, negligentes, hemos sido perezosos. No hemos sido prudentes en edificar bien nuestra familia, en la palabra de Dios. Señor, oremos juntos.
Que Dios nos ayude a esto, porque un día estaremos cara a cara ante Él. Estaremos cara a cara ante Él. Cara a cara. Señor, gracias por esta instancia que tú me das. Poder transmitir tu palabra, tu fundamento, Señor. Queda tan poco. Se siente, se presente tu venida, Señor. Se está viendo la manifestación de lo que se viene, Señor. Y amamos tu venida, dice. Ayúdanos a amar tu venida. No amar tanto las cosas de este mundo, sino que amar tu venida. Amar lo tuyo, porque hemos resucitado juntamente contigo, Señor. Yo te pido que nos ayude, que nos revele, que nos dirija en ser responsable de nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación con respeto, con temor y temblor. Eso es preocuparnos, ocuparnos de nuestra salvación. ¿En qué sentido? No que la vamos a perder, sino que en ocuparnos en qué estamos edificando, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo. Porque si tú nos salvaste y hemos nacido de nuevo, si hemos sido resucitados juntamente contigo, tú también nos has provisto las buenas obras. Tú también has provisto justicia y vivimos justicia. Es decir, eso está claro. El que es salvo hace buenas obras. El que es salvo y ha resucitado y va creciendo en la vida, va obteniendo cada día más en hacer buenas obras. Vivir una vida justa. Porque estamos bajo el alero. Tú nos dejaste esta palabra. Tú nos dejaste tu palabra, Señor. Muchas veces decimos, Señor, tú no nos hablas. Tú nos dejaste tu palabra. Esa es la forma que tú nos hablas. Una de las formas mayor que tú nos hablas. Y una de las formas que tú nos oyes y quieres escuchar nuestra voz es cuando hablamos contigo, Señor. Cuando oramos. Para hablar con Dios, oramos. Para oír la voz de Dios, leemos su palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Bendice, Señor, a aquellos que están viendo, van a ver, Señor, los que están escuchando en las radios, Señor. Te pido que se pueda producir un despertar de esta maravillosa gracia, este despertar de esta maravillosa redención. Gracias, Señor. Te honramos, Señor. Será hasta la próxima transmisión. Bendiciones a cada uno de ustedes. De acá, desde Coyhaique, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Chao, chao. Directo al corazón. Quiero adorar tu nombre, cantar hoy de tu infinito amor, declarar que tú eres santo, que tu misericordia me salvó. Por eso te amo, mi Señor, con todo el corazón. Quiero adorarte, Cristo. He venido a rendirme ante
y mi corazón postrado ante ti. Cristo, tu única esperanza. Quiero adorar tu nombre, cantar hoy de tu infinito amor, declarar que tú eres santo, que tu misericordia me salvó. Por eso te amo, mi Señor, con todo el corazón. Quiero adorarte, Cristo. He venido a rendirme ante ti. Mi deleite es contemplarte y mi corazón postrado ante ti. Y mi corazón postrado ante ti. Quiero adorarte, Cristo. He venido a rendirme ante ti. Mi deleite es contemplarte y mi corazón postrado ante ti. Y mi corazón postrado